Por ejemplo, como un suplemento a un pilar público, eso sería una buena construcción. Y este pilar público parece ser importante tener un rol del sector público para garantizar las prestaciones básicas de seguridad social. Bueno, con eso he dicho que la posición de la OIT no es contra el pilar privado, pero es importante garantizar que sea parte de un sistema que cumpla con las normas internacionales del trabajo. Con eso podemos pasar, si todavía tengo unos minutos, a las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo del 2013. Y también me gustaría de saltar 3 filminas, saltar, saltar y saltar, y de ir directamente a cuáles han sido las conclusiones de nuestros mandantes tripartitos. Las conclusiones han sido en relación a los sistemas de protección social y entre estos los sistemas de pensiones, de que al hacer una reforma o al tratar de cómo enfrentar la transición demográfica frente a los sistemas de seguridad social y a los mercados laborales, es importante tener esta visión integrada de que hay cambios en los mercados laborales, hay políticas en los mercados laborales que pueden ser favorables, que pueden apoyar, digamos, contrarrestar esta transición demográfica que todos enfrentamos. Las políticas macroeconómicas tienen que ser favorables, políticas de formalización son importantes, combate a desempleo juvenil, a discriminación, políticas que permitan la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Todo eso aumenta el número de contribuyentes, políticas que evitan invalidez, que previnen accidentes laborales y enfermedades laborales, también aumentan el número de cotizantes, aprendizaje, innovación, tecnología, productividad, sistemas educativos, todo eso también es importante para aumentar el PIB que el país genera por trabajador en el futuro, ¿no? Porque es el PIB que va a permitir la financiación, el Producto Interno Bruto que va a permitir la financiación de sistemas de seguridad social con la transición demográfica. Y de otro lado, los sistemas de seguridad social, y no solo los sistemas de seguridad social, las políticas públicas de una forma en general van a tener que ser adaptadas a esa transición demográfica, ¿no? Entonces es importante tener una extensión de la protección social hacia todos, porque eso también tiene impactos sobre la productividad, sobre el acúmulo de capital humano, eso también tiene impactos sobre la posibilidad de enfrentar la transición demográfica y una parte de estas políticas en relación a los sistemas de seguridad social trata de cambiar, de rediseñar a los sistemas de seguridad social para que puedan cumplir, por ejemplo, el tema de edades de jubilación. Cada país va a tener que discutir cómo ajustar tiempos de cotización necesarios. Entonces, estos parámetros, ¿no?, van a tener que ser discutidos también. Entonces, para finalizar, la última filmina, la OIT promueve normas y principios, no un modelo específico. Estas normas son las normas internacionales del trabajo que nos han mandatado los estados, los trabajadores y los empleadores. Los sistemas de pensiones se han desarrollado de una forma positiva en los últimos años, enfrentan el problema de la transición demográfica, sin duda, han contribuido de modo importante para combatir a pobreza y desigualdad, pero todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a la universalización de la cobertura. En América Latina igualmente hay un desafío particularmente importante, que es el combate a la informalidad. Hay algunas innovaciones importantes, ¿no?, en América Latina y también más allá de América Latina, de cómo incluir a nuevos grupos
grupos de cobertura difícil, las pensiones no contributivas. Prácticamente todos los países de América Latina tienen un programa de pensiones no contributivas. Las reformas en la mayoría de los países que las hacen buscan un balance entre sector público y privado, pensiones públicas y privadas, y a la OIT le agrada que estas reformas busquen cumplir, tengan una visión integral, como se ha dicho en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2013, y que tengan convenio 102 como una orientación. Y en ese sentido queremos estar a disposición de México, de sus instituciones, para apoyar el desarrollo del sistema de seguridad social. Muchas gracias. Tiene para un comentario breve Gustavo Leal. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con mucho gusto al panel y celebro esta nueva oportunidad de la Semana de Seguridad Social. Esta mesa está proyectada hacia los temas de los estudios y quisiera yo hacer una muy pequeña y breve intervención señalando que en efecto la posición de la OIT ha sido bastante bien resumida, pero me parece a mí que para México lo más relevante, dados nuestros estudios, ha sido la posición que tomó la OIT distanciándose de la poco afortunada propuesta de los pisos de bienestar que yo denominé sótanos de bienestar, y por otro lado la abierta crítica al sistema de cuentas individuales. Creo yo que eso hubiera sido más productivo como presentación en la mesa de hoy. Pero quisiera aprovechar esta pequeña intervención para decir que respecto a estos estudios, es mi opinión y la de algunos otros seguidores y estudiosos del tema, que los organismos en su conjunto han esquivado el problema de fondo, que es la dinámica del sistema de ahorro para el retiro. Justamente la semana del año pasado pudimos plantear algunos de los desafíos del sistema de ahorro para el retiro, y me parece a mí que hoy va a ser innecesario repetirlos en este momento. Sí exige de cualquier manera ubicar la naturaleza de estos diferentes estudios. Quisiera yo señalar que en casi todos se comparte una visión, aunque me parece a mí que la que mejor lo expresa es el estudio de Carmen Hoyo en materia de la lectura que en su momento hizo Banco de Balboa Vizcaya Bancomer, respecto a que los problemas que tiene el SAR, que nosotros tenemos diagnosticados como fallas que hay que resolver a partir de un nuevo paquete de reformas, estas fallas son leídas particularmente por este enfoque como dividiendo que hay determinantes exógenos y determinantes endógenos del sistema de ahorro para el retiro. Creo yo que se comete un error profundo de caracterización al separarlo así, porque por exógenos al sistema se pone todo aquello que sabemos que no opera, y por endógenos se reduce a la visión de las comisiones y de la rentabilidad. Esta lectura me parece a mí que es muy rica con su material informático, es sin embargo muy pobre para expresar lo que el país requiere urgentemente a través de este nuevo ajuste profundo al sistema de ahorro para el retiro. Pero en ese sentido también quisiera decir que hay una desesperación muy grande en estos estudios por buscar factores que contrarresten las fallas del SAR, invocando la educación, la informalidad, el mercado de trabajo o todo lo que puede estudiarse ahora micro y macroeconómicamente para tratar de relativizar las fallas estructurales del sistema de ahorro para el retiro. En ese sentido quisiera yo decir que si el estudio de Carmen Hoyo es singular por buscar en la educación las salidas, muy diferente es la manera como el Banco Interamericano de Desarrollo, que participará ahora, y la OCDE, que nos está escuchando afortunadamente, han pasado también por alto abiertamente esta dinámica y plantean ahora una lectura que a mí me parece del todo inapropiada. Ahora están mezclando
regímenes reformados y no reformados, y a partir de eso proponen nuevas reformas para que ahora sean nuevamente los trabajadores que ya pusieron los que tengan que salir al rescate de la dinámica del sistema de ahorro para el retiro. Creo particularmente que el caso del BID es ligeramente escandaloso. La propuesta que se hace en los últimos libros y en los documentos de Carmen Pagés no guarda rigor respecto a lo que, por lo menos en México, se requiere discutir antes de proponer estos paquetes de reforma. Pero estaremos atentos a la intervención que hará Kaplan a continuación. En el caso de la OCDE es pertinente comunicar a Antolín, que nos está oyendo, que su estudio ha generado la repulsa más grande de que se tenga memoria en el país. Creo yo que sinceramente esto debería tomarlo muy en cuenta una organización que presume conocer sistemas de pensiones. En ninguna de estas propuestas, ni en las de Carmen Hoyo, ni en las del BID, ni ahora tampoco en las de las OCDE, hay la menor intención de buscar una solución por consenso que tenga legitimidad respecto a los desafíos del SAR. Los problemas del SAR están deliberadamente ocultos y están deliberadamente presentados como si fueran resolubles a partir de un catálogo, de un menú de parches de mediano y corto plazo, que es el que trataré después de la intervención de Amafori y de CONSAR en mi siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gustavo Leal por sus comentarios. Usted tiene ahora la palabra el doctor Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Ciencia Política por la UNAM, con maestría en Política Económica por la Universidad de Columbia y maestría en Políticas Públicas por la London School Económica de Londres. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, donde se desempeñó como gerente de comunicación social y vocero de Pemex, director general adjunto de difusión y enlace institucional de la CONSAR, director de estrategia y comunicación institucional de la Secretaría de Hacienda, economista en jefe de México en Casa de Bolsa Banorte, ha sido catedrático de Economía y Ciencia Política del ITAM y consultor líder de México para la firma Eurasia Group, con sede en Washington, D.C. Él es ahora presidente de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Carlos. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí esta mañana en el Senado de la República, con mucho honor y gusto de poder compartir con ustedes la visión de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro respecto a los retos que el país se enfrenta en materia pensionaria. Este panel, saludo a mis colegas panelistas, es un panel plural en donde el valor que tiene es escuchar distintas opiniones. Y lo importante en esta discusión de las pensiones es entender las dimensiones de los retos y plantar soluciones viables. Viables que sean factibles, que puedan realmente resolver la problemática que enfrentamos como país en materia de pensiones. La presentación que tienen ustedes frente a sí es una presentación que se sale un poco de lo que tradicionalmente presenta la CONSAR. Tradicionalmente nosotros, y desde que yo ocupo honrosamente este cargo, durante 3 años hemos hablado de los retos, de cómo esos retos están frente a nosotros, pero no nos hemos detenido tal vez con suficiente detalle a hablar de las posibles soluciones. En esta ocasión hablaré con más detalle de esas posibles soluciones, obviamente con un tiempo acotado, no podré profundizar en muchos de estos elementos, pero ciertamente creo que es tiempo de que la CONSAR ponga a su disposición un menú de alternativas de lo que se puede hacer para fortalecer nuestro andamiaje pensionario. Cabe destacar, por cierto, que todas estas propuestas que se señalan en este documento son
eventos que han ocurrido ya en otros países, que han probado dar resultados razonablemente positivos para los países que lo han emprendido, y por tanto son historias de éxito que están ahí, a disposición de México. Por supuesto, otros panelistas hablarán en su visión de organismo internacional de su propia panorámica. A nosotros simplemente nos corresponde dar un panorama muy breve. Entonces paso rápidamente. Ayer ya me mencioné brevemente este tema, pero vale la pena resaltar. México está viviendo una transformación demográfica muy importante que se va a acelerar a partir del año 2030 de manera profunda. La población mayor de 65 años se triplicará en menos de 30 años. Esa transición demográfica de pasar de tener 8%, 9% de nuestra población mayor de 60 años y llegar al 25, 26%, le tomó a un país como Francia 200 años, a nosotros nos tomará 35. Por tanto, tenemos que prepararnos para esta transición demográfica y la única manera de prepararnos es ahorrando y teniendo un marco pensionario adecuado para poder enfrentar este fenómeno. Siguiente, por favor. Brevemente, como ustedes saben, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro es la responsable de vigilar, regular, supervisar el sistema de pensiones de cuentas individuales, el sistema conocido como el de las AFORES. Las AFORES administran 2.7 billones de pesos, 15% del Producto Interno Bruto, y por tanto nuestro trabajo cotidiano es velar por los intereses de los más de 54 millones de trabajadores que tienen ahorro en este sistema de pensiones. Brevemente algunos datos. Aquí está, por supuesto, Carlos Noriega de la AMAFORE, que hablará con mayor detenimiento de la evolución del sistema. Simplemente algunas filminas para poner el contexto. Ya mencioné casi 2.7 billones de pesos. Siguiente, por favor. Siguiente. El ahorro de los trabajadores está invertido en una canasta de alternativas de inversión que va desde instrumentos de deuda gubernamental, instrumentos de deuda corporativa, renta variable nacional, internacional, proyectos productivos, infraestructura. Hay una amplísima gama de inversiones de las AFORES hoy en nuestra economía nacional, y eso es un elemento positivo porque se pone en marcha un círculo virtuoso en donde el ahorro de los trabajadores sirve para empujar a la economía nacional y obviamente el trabajador obtener una rentabilidad a cambio de esa dinámica. Siguiente, por favor. Hay de los 2.7 billones de pesos, casi 900,000 millones de pesos están invertidos en actividades productivas, en fierros, en carreteras, en hospitales, empresas, ahora recientemente con la apertura del sector energético, en proyectos del sector energético. Siguiente. Y los rendimientos que se han generado a lo largo de 19 años ya casi, han sido rendimientos favorables para el ahorro de los trabajadores, cerca del 12% en términos nominales, 6% en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, y esos rendimientos están ahí ya en las cuentas de los trabajadores, en los más de 54 millones de trabajadores. Siguiente, por favor. Y las comisiones que cobran las AFORES, si bien ha costado trabajo, ha sido un proceso no menor, y gracias a la intervención del Congreso de la Unión, debo decirlo, con una reforma en el 2009, se le otorgaron mayores facultades a la CONSAR en esta materia, y es que ha sido posible, como pueden apreciar ustedes, observar una tendencia muy importante en la reducción de comisiones que colocan ya al sistema de pensiones mexicano en niveles, digamos, más razonables. Que todavía hay margen para reducir estas comisiones, sin duda, pero hoy México ya se encuentra en niveles más aceptables, y seguramente Pablo Antolín comentará un poco más al respecto. Por parte de la CONSAR, creemos que estas comisiones tienen que seguir bajando, tiene que mantenerse esta tendencia descendente sin lugar a dudas. Siguiente, por favor. Ahora bien, paso a los 12 retos para mejorar el sistema de pensiones de México. Quiero simplemente señalar que el sistema de pensiones de cuentas individuales es solo un componente del mapa de las pensiones de México. A veces se señala con mucha vehemencia o se critica con mucha vehemencia el sistema de cuentas individuales. Yo creo que esas críticas son legítimas, pero no debemos de perder de vista los otros componentes del mapa pensionario del país,
que también requieren reformas. Por obviedad de tiempo no me voy a detener a hablar de los otros sistemas de pensiones del país, pero sin lugar a dudas, hoy lo que tenemos es un sistema fragmentado de pensiones. No se comunican las piezas, el andamiaje no está comunicado y tenemos sistemas de pensiones fragmentados. Siguiente, por favor. Así se debería de ver nuestro mapa pensionario, pero hoy no se ve así. Me voy a abocar simplemente a señalar los retos del sistema de cuentas individuales, que es el que nos toca vigilar, supervisar y regular. Estos 12 desafíos, por cierto, fueron entregados al Congreso de la Unión en julio del 2015, antes del estudio de la OSD, dicho sea de paso, antes del estudio de la OSD, donde se le señalaba al Congreso de la Unión estos mismos 12 retos. Hablaré de ellos, pero con una lógica más de solución. Siguiente, por favor. Empiezo por el más conocido o uno de los más conocidos retos que enfrenta nuestro sistema de pensiones de cuentas individuales. La baja aportación, 6,5% del salario base de cotización es totalmente insuficiente para fondear una pensión de mediano y largo plazo que sirva a los mexicanos para la etapa del retiro. Se han hecho muchos estudios internacionales al respecto. La tasa de ahorro necesaria para alcanzar una tasa de reemplazo cercana al 70%, es decir, de mi ingreso de 100 me quiero llevar yo un ingreso de pensión de 70, ¿cuánto debo de ahorrar? Entre el 12 y el 14% mensualmente. Estamos ahorrando la mitad. Y por tanto, lo más seguro es que de no cambiar esto vamos a tener pensiones a la mitad de lo que deseable. ¿Qué han hecho otros países para aumentar la aportación? No es un tema sencillo, por supuesto es un tema complejo que comprende muchas aristas. ¿Quién paga la aportación? ¿Es el patrón, el gobierno, el trabajador? ¿Con qué gradualidad se hace? ¿Qué tipo de incentivos se le generan a los ahorradores? Basado en la experiencia de lo que se ha visto, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda y en Australia, que son 3 países exitosos en esta materia, que han visto incrementar sus contribuciones de manera importante. 1, la gradualidad. 2, darle la opción al trabajador de decidir si quiere o no quiere ahorrar más, es decir, darle la opción de salida, pero darle la opción de ahorrar. Eso hoy no existe en México. Vincularlo a un cierto momento de mayor liquidez del trabajador, un aumento salarial, un momento en donde recibe un cierto ingreso adicional, el aguinaldo, el reparto de utilidades, etcétera. Segmentar el aumento de las contribuciones por el nivel de ingreso. De esto seguramente hablará David Kaplan, pero se ha demostrado que dadas las condiciones de nuestro mercado laboral tal vez no sea idóneo aumentar las contribuciones de las personas de menores ingresos, pero tal vez sí de las de mayores ingresos. Algunos países han probado ese camino y ha resultado. También ofrecer incentivos a través de un pari passu a quienes ahorren más, a través de incentivos fiscales en caso que los patrones también aporten adicionalmente, y incorporar, y esto es algo muy seguido en algunos países, el factor de la autoescalación, es decir, si hoy ahorro 6, que el año próximo ahorre 7, el año próximo 8 y que automáticamente se vaya elevando la contribución. Repito, son experiencias internacionales probadas, eso es lo que se ha hecho en otros países, que está ahí a la vista simplemente para tomarlo como referencia. Siguiente. El siguiente reto en realidad son 3 retos conjuntos. 1, que se está incorporando muy tarde los jóvenes al mercado laboral y eso tiene consecuencias para su pensión. 2, bajas densidades de cotización, es decir, los ahorradores a lo largo de toda su vida laboral en el sistema de pensiones pasan mucho tiempo en la intermitencia laboral, parten en la formalidad, parten en la informalidad, salen, regresan, vuelven a regresar, etcétera, y esto genera lagunas de cotización y finalmente una baja cobertura, un tema muy relevante. Solo 4 de cada 10 mexicanos está contribuyendo a una pensión y esto es muy preocupante. ¿Qué han hecho otros países? No voy a ir punto por punto, pero algunos de los más interesantes para incrementar la cobertura. Por un lado, bueno, incentivar la formalización de edades tempranas. Ahí algunos países han probado subsidios para promover el empleo formal entre los jóvenes. En Chile, por ejemplo, se le otorga un bono por hijo nacido
a las mujeres, dirigido a elevar las pensiones de las mujeres, reconociendo que las mujeres en la fase de maternidad salen del mercado laboral y por tanto tienen una laguna previsional muy importante. Programas que incentivan la formalización del empleo, que claramente son muy importantes, sobre todo en entornos de alta informalidad. La afiliación obligatoria de trabajadores independientes, que es una medida que algunos países han adoptado con mayor o menor éxito, pero que al final del día es un abanico que está ahí simplemente para evaluar. Las contribuciones, otra vez, pari passu, en donde se le otorguen incentivos a las personas a cotizar, sorteos y rifas para que las personas se incorporen al mercado de las pensiones, entre otras medidas. Siguiente, por favor. Y por otro lado, eso es, digamos, para fortalecer la ampliación de cobertura digamos, a nivel del pilar contributivo, es decir, a nivel de las cuentas individuales. Otros países, y México también tiene su historia al respecto, han adoptado estas pensiones no contributivas, algunas con mejor diseño que otros, y por ejemplo, creo que a nivel internacional la experiencia chilena, que está abordada, por cierto, en el estudio de la OECD, la experiencia chilena en esta materia me parece la más interesante, en donde están vinculados, por un lado, el pilar contributivo con el pilar no contributivo, y eso estimula formalidad, premia a la formalización del empleo y naturalmente le ofrece a las personas de mayor vulnerabilidad un piso mínimo de protección para no quedar desprotegidos. Siguiente, por favor. El quinto reto, y me quedan 5 minutos, tiene que ver con la edad de retiro y la permanencia en el mercado laboral. En México, como saben, la edad de retiro son 65 años, pero la mayor parte de nuestros ahorradores, trabajadores, se están pensionando a los 60 años en condiciones de cesantía. También es un tema que abordó con bastante amplitud la OECD. Yo simplemente señalo que hay que tener mucho cuidado cuando se discuten temas de aumentar edades de retiro. Creo que lo que se ha probado, sobre todo en épocas recientes, en algunos estudios que han aparecido por ahí, es que hay una enorme desigualdad en la esperanza de vida, es decir, la misma desigualdad del ingreso se ve retratada en la desigualdad de la esperanza de vida. Por tanto,